porque estaba planeando una cosa que no pensaba usted lo que iba a hacer yo. A ver, ¿cuál es lo que usted Yo pensaba? le puedo decir en este momento una cosa y en otro ratito le puedo decir otra. Claro. Porque, Pero, perdón, no... créamelo, que yo soy pasivo. Sí. Pero en un momento me entra la cólera y yo no soy capaz ni de hacerme yo mismo algo. Calles totalmente desoladas, casas con doble seguridad, colegios nocturnos casi vacíos, jóvenes mujeres y padres aterrados mirando desde sus ventanas. Ese era el panorama en la ciudad de Quito en 1984. El país ya conocía este panorama. Años antes lo vivió con el azote criminal de Pedro Alonso López. Así que los padres no se arriesgarían nuevamente a que algo les pase a sus hijas. Sin embargo, ¿qué tan posible era que una nueva carnicería humana estuviera dando inicio? Hay muchas similitudes con los actos del monstruo de los Andes, pero también amplias y notorias diferencias. Lo que sí es verdad es que los mayores depredadores en América Latina, provenientes de nuestro vecino Colombia, han dejado una huella de sangre que marcó para siempre la historia del Ecuador. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les quiero dar a conocer la historia de uno de los asesinos en serie más letales de América Latina. Este sujeto acechó a sus víctimas en los países de Ecuador, Colombia y Brasil y tiene una cantidad aproximada de 180 víctimas. Este nombre de este perpetrador se suma a la lista de los ya conocidos asesinos en serie colombianos. De este modo les doy nuevamente la bienvenida y les invito a conocer los detalles que tenemos para el día de hoy a continuación. La crónica roja de los principales medios de comunicación en el Ecuador estaban llenos de información de jóvenes mujeres que habían sido encontradas muertas, así como de una larga lista de mujeres desaparecidas. Pero estamos hablando de un Ecuador de los años 80, en el cual primaba sobre todo la desinformación. Esto, sumado al pánico de la población, hizo que se ciernan una serie de falsos testimonios, así como mitos y leyendas de lo que estaba sucediendo. Esto desvirtuó la información real e hizo que se entorpezca gran parte de la investigación. Pero luego de esta serie de muertes que sucedían en la capital del Ecuador, las miradas se dirigieron a otro punto. Era 1985 y en la ciudad de Guayaquil una serie de cadáveres empezaron a aparecer en lugares remotos de la ciudad. En las escenas las víctimas se encontraban sin ropa y sin documentos. Los análisis forenses de los cuerpos pudieron dar como resultado varios patrones. La causa de muerte se determinó por estrangulamiento y asfixia mecánica. No había indicios del uso de algún tipo de arma y las víctimas habían sufrido brutales abusos sexuales. En este punto la policía empieza a vincular los hechos con las desapariciones y trata de establecer si se trataba de alguna banda criminal, pero también sospechaban de la existencia de un asesino en serie. Como respaldo a esta investigación contactaron al psiquiatra Óscar Bonilla, el cual determinó que los hechos se debieron realizar por un sujeto de edad madura y estatura media, y en vista de que la naturaleza de los crímenes era sexual, el doctor Bonilla aseguró que debía tratarse de un solo individuo. La policía también trató de localizar a mujeres abusadas sobrevivientes de estos ataques para poder elaborar un retrato hablado. Las investigaciones empezaron a estancarse, pero los asesinatos no. Cada semana aparecían más cuerpos con las señas ya conocidas. Los ánimos de la población se habían caldeado, es así que se organizan grupos aislados. Uno de estos fue el llamado Vengadores de Niños, quienes cometieron algunos actos de linchamiento en el afán de encontrar a este asesino serial. Al verse sobrepasados, los policías intentan acelerar las investigaciones. No querían que se repita la historia del monstruo de los Andes.
Le entregan al doctor Bonilla una serie de retratos de posibles sospechosos, así como una carpeta de evidencias. En esta logra identificar algo que le llama la atención. Era un papel con 4 iniciales en mayúsculas y una tarjeta con una letra manuscrita meticulosamente que decía: Iglesia Evangélica Pentecostal, Puente 5 de Junio, Parque Guayaquil. La letra de ambos papeles era similar y el psiquiatra se da cuenta que está frente a la letra del asesino. Empieza a consultarle al policía que había recabado esta evidencia acerca de los detalles y dónde la había recogido. Es de esta manera como el policía le empieza a relatar al doctor Bonilla que un día él circulaba por la ruta Guayaquil-Durán y pudo ver cómo un hombre estaba transitando por un área desolada y tenía un bolso negro bajo su brazo. Esto le llamó la atención y se acercó donde el sujeto y le pidió su identificación. Este hombre le da una cédula que decía Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Esta cédula también tenía una fotografía bastante borrosa. Al policía le empezó a parecer bastante sospechoso y le pide que le indique el contenido de su bolso. Este sujeto, con una total frialdad y tranquilidad, abre el bolso y le indica el contenido, además de expresarle que tenía ropa de su hija que vivía en Esmeraldas. El policía se percata entre las cosas que tenía prendas de mujer. Había unos pantalones, una camiseta, además pulseras y una cédula de identidad de una mujer joven. El sujeto en todo momento se mostró sereno, colaborativo y muy educado, hasta el punto que el policía le ofrece llevarle a la ciudad en su moto. Este sujeto acepta encantado, pero el policía se percata que antes de subirse se deshace de unos papeles arrojándolos al piso. La intuición inicial de este policía se confirmaría más tarde frente a sus ojos, pues mientras cenaba con su familia decidió hojear un periódico. Ahí pudo ver la foto de una joven desaparecida. Era la misma foto que estaba en la cédula que el sujeto tenía en su bolso. El policía se queda estupefacto y decidió al día siguiente regresar al lugar donde recogió al sospechoso. Afortunadamente pudo encontrar los papeles que el sujeto había arrojado. Los recolectó y los guardó en la carpeta de evidencias. Por supuesto, este policía fue increpado por sus superiores por no haber notificado este hallazgo, pero sobre todo por haber dejado ir al sospechoso. De todos modos, esto sirvió para poder hacer un retrato del sujeto, acompañado por el nombre que el policía vio en la cédula de identidad. Pero el tiempo pasó sin rastro del criminal. Era el año 1986 y nos localizamos nuevamente en la ciudad de Quito. Y la escena que se vivió el año anterior en Guayaquil se repetiría en la avenida Granados. La calle estaba desolada y un hombre de aproximadamente 55 años caminaba con un bolso negro. Nuevamente llama la atención de unos policías. Estos se aproximan a él y le piden su identificación y el contenido del bolso. En la cédula se repetía el nombre ya conocido por las autoridades, Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Pero esta vez el contenido de la maleta sería más desconcertante. Encontraron ropa interior de una niña de aproximadamente 8 años. Ante este hallazgo, el sujeto queda inmediatamente en detención, pero permanecía sereno e inmutado. Una vez trasladado a la Policía Nacional, admite haber asesinado a la niña dueña de esta prenda. Ella se llamaba Elizabeth Telpes, pero afirma que es su único crimen y que lo hizo en compañía de 2 sujetos que pertenecían a una banda de secuestradores. Este sujeto había sido trasladado a la cárcel de Guayaquil, en donde la serie de contradicciones que tenía en sus relatos empezaron a evidenciarse. También se pudo notar que él tenía acento colombiano. Cuando el doctor Bonilla le empezó a interrogar, este sujeto empezó a caer en una serie de contradicciones y a enredarse en sus propias mentiras. Para presionarle para que él pueda declarar, se le indicó que las penas por homicidio en el Ecuador no son acumulativas.
así que sea cual fuera la cantidad de víctimas, la pena máxima que cumpliría eran 16 años. Es aquí cuando empieza a develarse la verdadera cara de este monstruo. Trató de manipular al doctor Bonilla diciéndole que iba a decir la verdad, solo quería que le ayude para cambiar y no ir detenido. En efecto, afirmó ser colombiano y dijo que su nombre verdadero era Daniel Camargo Barbosa. Camargo en realidad había nacido en Anolaima, Cundinamarca, el 22 de enero de 1930. Sus padres Daniel Camargo Briceño y Teresa Barbosa lo criaron en un ambiente campestre y sencillo. Su madre murió cuando él tenía 2 años y su padre se casó al tiempo con Dioselina Fernández. Con su padre desarrolló una relación bastante fría y distante y su madrastra lo castigaba físicamente. Camargo creció también en compañía de su media hermana, pero el recuerdo que tiene de ella no es de afecto, pues recordaba que ella y su madrastra se aliaban para humillarlo. Este relato es bastante similar a otro que hemos escuchado antes, de la boca de Ed Kemper, el ogro de Santa Cruz. Él relataba cómo su madre, en compañía de sus hermanas, lo despreciaban continuamente. Este tipo de actitudes crea en la mente del niño o del adolescente sentimientos de aversión hacia las mujeres. Pero no obstante de los maltratos físicos y psicológicos, su madrastra prefería humillarlo vistiéndolo de mujer. A menudo le ponía en aguas y hacía que sus compañeros lo vean para que se burlaran de él. Cuando Camargo creció y ya era un adolescente, su padre se había hartado de los conflictos en el hogar y decide enviarlo a un internado en la ciudad de Bogotá. Cuando él ingresó al Colegio San Juan Bosco, pensó que en este lugar encontraría la tranquilidad que no había tenido en su niñez, pero fue todo lo contrario, pues a lo largo en su memoria recordaría eventos muy negativos que vivió en este lugar. Daniel era un alumno bastante interesado en los libros y sobre todo en sus clases de latín y de gimnasia también. Este colegio era masculino y dentro de las instalaciones él pudo presenciar muchos de los abusos sexuales cometidos por parte de los curas hacia los alumnos de la institución. Él cuenta posteriormente que estos hechos le hicieron despertar sentimientos de frustración, además de rechazo hacia las instituciones y hacia la autoridad. A esto se le sumó que inclusive su media hermana se había embarazado del cura de su parroquia, lo cual aumentó su odio y resentimiento. Decepcionado por este tipo de educación, abandona el colegio y se dedica a trabajar como vendedor puerta a puerta de electrodomésticos. En este oficio aprendió que era factible acceder a tratar con personas aparentando amabilidad y educación. Persuadía a sus clientes exagerando las cualidades de sus productos. En 1957 conoce a Alcira Castillo. Ellos empiezan una relación y se mudan juntos. Pero los pocos ingresos que Camargo tenía le hacen planear un asalto, el cual realizó sin reparo alguno. Fue detenido por este delito, pero se fugó y se convierte en un prófugo. Una vez libre vuelve a trabajar en las calles y un día al regresar a su casa encuentra a su esposa siéndole infiel. Camargo dice que en ese momento pensó en destruirla, pero no se sabe por qué simplemente tomó sus cosas y la abandonó. Luego conoció a su segunda pareja, la cual sería el inicio de su carrera criminal. La segunda pareja de Camargo se llamaba Esperanza. Ella era una mujer sumisa y obediente. Durante su relación, Camargo descubrió que ella no era virgen y con esto empezó a manipularla diciéndole que para que le perdone esto, ella debía traer jóvenes mujeres que sean vírgenes. Lo que hizo esta mujer fue entregarle a sus 2 hermanas menores, a las cuales cedió para que él pudiera ultrajarlas por horas. Este hecho lo que hizo fue darle el puntapié inicial y desatar su voracidad. Le dijo que si ella le traía más mujeres vírgenes, él se casaría con ella y si no, la abandonaría. Esta mujer sería conocida en los medios como la Dama Azul por el color del vestido que usaba.
La dinámica se volvió constante y repetitiva. La dama azul acechaba a sus víctimas en almacenes. Luego, haciéndose pasar por empleada del lugar, les hacía falsas acusaciones de robo. Las niñas, al verse aterradas, se veían confundidas. Ella, a modo de amistad, les ofrecía llevarlas a la casa de la administradora de los almacenes para solucionar el problema, no sin antes darles una pastilla para que se calmaran. Pero lo que realmente hacía era sedarlas. Muchas personas vieron cómo esta pareja llevaba en transporte público a las víctimas, completamente sedadas. Una vez en su casa, eran completamente para Camargo. Al otro día, la dama azul las llevaba de regreso a sus casas. La policía empezó a recibir avisos de las actividades de esta pareja y en el año 1964 les tienden una trampa, sorprendiéndolos en un nuevo intento de secuestro. Camargo corrió, pero el policía le disparó, hiriéndole en una pierna. De este modo es nuevamente procesado y cumple una condena de 5 años, ya que se le había rebajado la pena por un buen comportamiento. Mientras estaba en prisión, Camargo leía libros de manera compulsiva y siguió un curso de inglés por correspondencia. Algunos años después, en Canadá, otra pareja saltaría a la palestra de los infames, Paul Bernardo y Carla Homolka. De la misma manera, Bernardo le decía a Carla que sentía gran frustración porque ella no era virgen, y a modo de compensación empieza a pedirle mujeres vírgenes, entre estas su hermana menor. Tanto Bernardo como Camargo comparten algo en común: una fuerte personalidad manipuladora y dominante. Ambos maltrataban, sometían y humillaban a sus parejas. Es el año de 1969 y Camargo está libre y en las calles. Es cuando una serie de jóvenes mujeres empiezan a ser encontradas muertas, sobre todo en las inmediaciones del Salto de Tequendama, cerca a la estación de El Charquito. Es por eso que este autor, aún desconocido en ese entonces, es apodado como el sádico de El Charquito, el que atemorizó a la ciudad de Bogotá por años. Los cuerpos se iban encontrando agrupados y semienterrados, sin ropa y estrangulados. Las autoridades le habían perdido la pista a Camargo y no se sabe cuándo, pero se había ido a Brasil. Atravesando la selva llegó hasta Manaos, aprendió a leer y hablar portugués, y aunque no se ha confirmado si asesinó también en Brasil, durante sus declaraciones contó que la mujer brasileña era más dócil y fácil de engañar que la colombiana, lo que hace sospechar que sí lo hizo. Al ser deportado a Colombia, empezó a vivir en Barranquilla. Acechaba a sus víctimas afuera de colegios y las engañaba con supuestos encargos de parte de la directora de la institución. El número estimado de víctimas en Barranquilla es de 17. Aquí fue atrapado cuando un policía lo descubrió tratando de sepultar el cuerpo de una niña. Nuevamente es condenado y esta vez es procesado a 30 años de prisión por el asesinato de Liliana Jaramillo Lopera. Esta vez es trasladado a una prisión de alta seguridad, pues era considerado un reo altamente peligroso, y le envían a la isla Gorgona. Esta prisión con el título de alta seguridad aparentemente era solo eso, un título, pues Camargo sería uno de los pocos reos en salir con vida de esta isla. 25 años fueron los que la prisión de la isla de Gorgona fue considerada la de más alta seguridad en Colombia, rodeada de corrientes marinas y tiburones. ¿Cómo se podía escapar de ahí? El único preso que ha podido escapar con vida de este lugar es Daniel Camargo Barbosa. Pero con la astucia característica de Camargo, él logró hacerse de la confianza de los carceleros, por su conducta ejemplar y su capacidad de envolver con sus palabras. Por su voracidad y compulsión en leer libros, se convirtió en el mecanógrafo de la prisión.
Camargo era un tipo malo pero inteligente. Durante su estancia en la isla pudo analizar la fluctuación de las corrientes marinas, calculó los vientos y la distancia a la que se encontraba la costa. Una vez ganada la confianza de los carceleros, se hizo de un hacha con la cual, a través de los años, después de tumbar un árbol, construyó pacientemente una canoa. Trabajaba meticulosamente sin hacer ruido. Pero un día los guardias encontraron este bote en un lugar apartado de la isla y lo llevaron al centro de la prisión para increpar a los presos y averiguar quién lo había construido. Y les piden a todos que lo destruyan. Camargo tuvo que hacerlo y vio cómo destruyó con sus propias manos lo que él mismo había creado. Una vez saboteado su primer intento de fuga, él se dedicó de lleno a pintar y a dibujar, pues había aprendido a hacer esto en prisión. Inclusive algunos de sus cuadros fueron llevados a exposiciones. La parte que sigue de esta narración les puede parecer que es perfectamente el guión de una película, pero es la realidad de lo que tristemente sucedió. La suerte de Camargo cambió un día en que se ejercitaba en la playa, preparándose para su segundo intento de fuga. Él vio algo extraño que flotaba en el mar. Camargo no lo dudó y se abalanzó hacia el objeto. Era una vieja canoa. Esta vez Camargo ya no actuaría con negligencia. Cavó un hoyo con sus propias manos y la enterró en la arena. Solamente faltaba el momento perfecto para huir. Recolectó cocos y alimentos. Era diciembre de 1984 y según sus cálculos la corriente lo llevaría hacia el sur. Él saltó hacia el agua en su canoa y remó con todas sus fuerzas. Después de algunas horas lo único que veía era el mar y el cielo. Ante la desaparición de Camargo, la explicación que dieron las autoridades fue simple: se lo comieron los tiburones. Pero Camargo no se encontraba en el estómago de ningún tiburón. 2 días después de su fuga, se encontraba pisando tierra firme. Camargo primero llegó a Bolívar, en el departamento del Cauca. En este lugar tomó un bus que lo llevó hacia Ipiales, a la frontera con el Ecuador. Pasó la frontera a pie y en presencia de las autoridades. Una vez que llegó a suelo ecuatoriano, tomó un bus que le llevó hacia Guayaquil. En ese lugar él pensaba retomar con ansias sus actividades criminales y lo hizo en el paso de los meses, dejando al menos 80 mujeres muertas. El modo de embaucar a las víctimas de Camargo siempre se basó en mostrarse educado y amable. Además, inventaba historias para alejar a víctimas a lugares desolados. También empezó a pedir rescates falsos a los familiares de las víctimas, enviando prendas de vestir a modo de prueba. Otra forma que tenía para engañarlas era haciéndose pasar por pastor evangélico. Sacaba una Biblia y les recitaba textos bíblicos. Pocas veces utilizó armas blancas. Lo que hacía era un asesinato muy personal. Necesitaba tocarlas con sus manos para sentirse superior y poderoso. Se calculó que pudo haber asesinado alrededor de 80 mujeres en 2 años, en promedio 3 víctimas al mes y un asesinato a la semana, una cifra espeluznante. Pero su maldad era descomunal. Anotaba números telefónicos de los familiares de las víctimas solo con el afán de acosarlos y torturarlos. Pero cuando Camargo fue capturado, se le trasladó a distintas provincias para hacer un reconocimiento de los lugares en donde había dejado los cuerpos. Fueron a El Oro, Machala y Guayas. En todos estos lugares él sabía de memoria dónde había depositado los cuerpos, sabía los nombres y apellidos de las víctimas y también había recolectado prendas de cada una de estas a modo de trofeo. Este recorrido continuó en la ciudad de Quito, en donde se encontraron decenas de cuerpos más. Yo estaría dispuesto a hacerles un relato pormenorizado, no solamente acerca de lo que las señoritas han declarado, entre otras cosas han dicho la verdad,
sino que también le podría hacer un relato acerca de mi vida desde pequeño, es decir, una cuestión que ustedes pudieran entregar al público, al pueblo, lo podrían entregar por etapas, como aquellos de los cuadritos que dice continuará. ¿Sí? ¿Usted nos podría decir qué lo motivaba a hacer todo esto? ¿Por qué lo hacía? Entonces, quisiera decirle que solamente estoy dispuesto a conceder una entrevista siempre y cuando se me pague el valor de 500.000 sucres para ser destinados a cualquiera de las instituciones de rehabilitación de menores que lo requieran. En otra forma es inútil y ustedes pierden su tiempo en insistir. ¿Por qué esto? ¿Por qué desea usted esta plata para rehabilitación de menores? Bueno, porque yo considero que los periódicos ganan lo suficiente, ganan mucho dinero con estas publicidades, prensa, radio y televisión, es decir, los medios de comunicación ganan mucho dinero. ¿Pero qué es lo que lo lleva a usted a invertir este dinero en rehabilitación de menores? Por lo tanto, es perfectamente, ustedes están en condiciones de pagar ese dinero. Bien, pero tienen buena voluntad. Don Daniel, si usted se preocupa de la niñez, ¿por qué cometió, según se lo acusa, hechos por demás execrables? A niños. Ya le dije con anterioridad que no estoy dispuesto a ampliar la entrevista. Lorena Zavala, de 23 años de edad, casada, declaró haber sido abordada también por el psicópata en el mes de febrero. Este le dijo que no conocía la ciudad, que era evangélico y que debía cambiar unos dólares para llevar donde un pastor. La convenció y a la vez tuvo curiosidad, dijo la joven, por lo que decidió acompañarlo llegando hasta el recinto de Laurel. En ese momento la situación tomó otro giro, dándose cuenta que Camargo estaba muy nervioso y alterado, por lo cual echó a correr escapando. ¿Cómo logró convencerla a usted para que lo acompañara? Si usted a él no lo conociera, un extraño para usted. Claro, era extraño él y me convenció de tal manera de que él me lloró. Él dijo, señorita, se lo pido esto, me dice, en nombre de nuestro Señor. Y me dice, sí, porque yo soy un evangélico, me dice, yo no le ando haciendo mal a nadie. Daniel Camargo, finalmente, luego de escuchar las declaraciones de las jóvenes, dijo que todo era verdad, no queriendo agregar nada más a lo ya dicho por ellas. Los titulares de prensa tanto de Ecuador como de Colombia se inundaron con la noticia del sádico de El Charquito. La población expresó su indignación al conocer la condena de unos incipientes 16 años que se le impusieron a Camargo. Pero por su ya conocido buen comportamiento, estos se redujeron a 14. Al periodista con el cual llegamos a un acuerdo en el campo económico. El periodista que esté dispuesto a pagar la suma de 1 millón de sucres, le concedo una entrevista a él únicamente. No me insistan sobre ninguna entrevista, que yo conozco que ustedes son muy hábiles, ¿no? Porque son profesionales, ¿no? Y seguramente van a insistir en miles de formas para que yo les conteste, pero les advierto de una vez por todas, no les voy a conceder esta entrevista, que quede bien en claro. ¿Usted tiene noticia, señor Uribe? ¿Usted es Alberto Uribe? Alberto Uribe. ¿Usted tiene noticia, señor Uribe, de que fueron 80 casos en Barranquilla? En Barranquilla no, en Bogotá. ¿O en Bogotá? En Bogotá, en Barranquilla, en todas partes. ¿Usted tuvo noticia de 80 casos? Mira, yo personalmente... Ahora vamos a... Yo personalmente, ¿sabe qué te contesto, Daniel? Sí. Que creo que fueron muchos más. Bueno, eso era. Entonces, eso que usted acaba de decir, vamos a confirmarlo con la información oficial que nos llegue de la capital de la República. Y entonces vamos a ver si usted está conversando de una forma correcta. Su comportamiento, al igual que sus anteriores detenciones, fue igual: de leer compulsivamente, ejercitarse y sobre todo mantener buenas relaciones y sin crear conflictos. Tal vez dentro de la mente de Camargo se estaba gestando un nuevo plan para huir, pero las acciones que él había cometido le llevarían a su trágico final. El 13 de noviembre de 1994, dentro del Centro de Rehabilitación Social para Varones número 2 de Quito, Giovanni Noguera, conocido como Luis Masache, macheteó a Camargo en al menos 20 ocasiones. En venganza, pues Camargo había asesinado a su prima entre sus víctimas. El preso le cortó la oreja y la guardó en su bolsillo.
Camargo había pasado ya 12 años en prisión, se encontraba a un par de años de salir en libertad. Si tenemos como referente de asesino serial a Ted Bundy, al cual se le acusó por 30 muertes de mujeres y se le estimó un aproximado de 100, podemos comparar con Camargo, al cual se le estimó un cálculo aproximado de 180 víctimas entre Ecuador, Colombia y Brasil. Un punto a notar es que la humillación que sintió la policía colombiana hizo que no admitieran que un reo altamente peligroso se les había escapado de la isla Gorgona. Este graso error les costaría la vida a cientos de mujeres en el Ecuador, un país que apenas estaba recuperando de las secuelas dejadas por Pedro Alonso López, el que inclusive fue compañero de celda de Camargo. La vida temprana de Camargo puede exponer de manera catastrófica cómo la crianza descuidada y abusiva puede crear estos monstruos. Pero hay que tener en cuenta que no solamente las relaciones que establezcan con sus padres o adultos a cargo son importantes, también es fundamental las relaciones que establezcan con sus hermanos o con otros miembros de apego temprano. La mayoría de delincuentes sexuales no suelen tener hermanos mayores que les sirvan como modelo a seguir para llenar el vacío de la ausencia de sus padres. También hay que mencionar que las víctimas que escogía Camargo eran de alto riesgo. Dentro de esta denominación podemos mencionar a niños o ancianos, personas que no tengan mucha capacidad de resistencia. ¿Pero qué pueden hacer las víctimas frente a estos ataques? Algo que se ha establecido es que pueden identificar si el atacante tiene motivaciones de humillar o degradar, o más bien si tienen una motivación sádica. Explicaré brevemente cómo usar esta distinción a favor de la sobrevivencia de la víctima. Un atacante sexual que tiene la intención de humillar está realizando el acto por desplazamiento, es decir, que fue abusado o tiene sentimientos de odio hacia el género en particular que está atacando. En este caso, la víctima puede intentar dialogar con el agresor. La víctima le puede expresar algún sentimiento de preocupación o interés e inclusive cariño. La conversación puede ir enfocada a que ella es una extraña y que hay otras formas de encontrar parejas sexuales o de expresar la ira. La intención es sobre todo hacer que el atacante corte mentalmente el desarrollo de la fantasía sexual. La víctima tiene que tratar de establecer algún tipo de conexión humana para evitar que el atacante la despersonalice. Por otro lado, los atacantes con motivaciones sádicas serán reconocibles por querer realizar actos extraños, extremos o erotizados. Ante este tipo de atacantes, la única alternativa es hacer todo lo posible para escapar o pedir ayuda. Hay que tener claro que no existe una sola respuesta que pueda disuadir al ataque sádico, porque son atacantes altamente letales. Más aún si la víctima logró ver su rostro, conocer su nombre o algo que permita identificarlo. La víctima siempre tiene que canalizar sus energías hacia la supervivencia. Si se te acercan o atacan, intenta al máximo no subir a un automóvil con el agresor. Grita, contraataca, intenta llamar la atención o huir. Si el atacante puede sacarte de un lugar público sin testigos, tus posibilidades de salir viva o ilesa de esta situación se reducen considerablemente. Siempre que veas la oportunidad, tómala. Estaba portándose de una forma cínica desde el momento en que está ahí sentado con esa cara y riéndose. Yo estoy llena de coraje. ¿Por qué? Porque usted también quiso hacer conmigo lo que hizo con las demás chicas, ¿verdad? Y usted lo que merece es que pedacito a pedacito lo vayan cortando, lo quemen vivo.